Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde como estudiantes de psicología queremos conversar sobre la comunidad, la memoria y los símbolos que dan forma a la vida colectiva. Hoy nos acompañan Tania Sofía, Stephanie Fierro, Luis Enrique, Ashley Daniela y yo, Sergio Vera. Exploraremos cómo las personas, sus historias y sus culturas se conectan para construir identidad y fortalecer su sentido de pertenencia. Los invitamos a escuchar este espacio reflexivo donde buscamos comprender desde las experiencias sencillas y cotidianas cómo se teje la memoria y cómo se fortalece los lazos que mantienen viva a una comunidad. Bueno, ya entrando en materia, yo quiero compartir cómo, desde lo que vimos en la actividad de la Corona del Perdón en el barrio Apogeo, pudimos ver cómo lo individual y cómo lo colectivo se conectan para fortalecer el empoderamiento comunitario. Algo que me llamó poderosamente la atención fue cómo cada persona llegó con su propia historia, con sus emociones, con sus recuerdos y sus significados muy personales. Cuando cada integrante realizaba parte de la corona, en realidad estaba expresando algo más de sí mismo. Ese componente individual es clave porque el empoderamiento no piensa afuera, sino en la capacidad que tiene cada persona en reconocer lo que siente, lo que piensa y lo que desea transformar. Pero lo más valioso fue ver cómo esos aportes individuales comenzaron a entrelazarse en un proceso colectivo. Mientras hablábamos y realizaban la corona, las historias dejaron de ser de una sola persona y se convirtieron en relatos compartidos. Ahí vimos algo muy importante, porque cuando cada persona escucha, respeta y valida las experiencias de los demás, se crea identidad y memoria común. Esa memoria compartida ayuda a que las personas sientan que hacen parte de algo aún más grande y eso fortalece más la unión. Además, la corona no solo fue un objeto bonito, fue un símbolo que nos permitió resignificar un espacio del barrio porque funcionó como un recordatorio visible de la resistencia, de la solidaridad y de la historia que los vecinos han construido juntos. Y cuando un símbolo logra esto, se empieza a transformar el entorno porque ya no es solo un barrio, es un territorio con sentido. En ese momento me di cuenta que el empoderamiento comunitario surge justamente ahí, porque cuando las experiencias individuales se reconocen, se ponen en diálogo y se transforman en acciones colectivas, pues dan identidad, fuerza y esperanza. Lo que hicimos con la Corona del Perdón no solo fue una actividad manual, fue un proceso que mostró que cuando la comunidad se une, se escucha y se reconoce, se puede construir su propia identidad. Dando respuesta a la pregunta, ¿cómo las representaciones simbólicas convocan a una reflexión arquetipal desde una perspectiva comunitaria? Quien les habla, Ashley Rodríguez. De acuerdo a la actividad realizada en la piscina Dan Gordón con los salvavidas, aprendices y administrativos, las representaciones simbólicas de la actividad es el encuentro conjunto a la construcción de la corona y los colores que la acompañan. Siendo símbolo demuestran en conmemoración a la identidad individual y colectiva que en ese instante y en su entorno se construye como fuente de reflexión arquetipal de la comunidad, siendo un puente de visibilidad e invisibilidad de todas las experiencias, los recuerdos y los significados profundos que han dejado una narrativa de vida, sea en su cotidianidad y en el recuento de toda su historia a través del agua. El círculo de la corona señala la unidad, el renacimiento y los ciclos representativos que reconfiguran las prácticas modernas en el ámbito comunitario, las cuales permiten dejar huella en los encuentros con las comunidades y así los símbolos que se construyen de manera colectiva se vinculan con fuerza, con naturaleza y más allá con todos los elementos como el sol, el agua y los cuerpos de la identidad que se brinda en la actualidad del entorno. Quienes retoman los hilos en tejido a su historia con los gestos, las emociones, los lazos afectivos de todos aquellos que han hecho parte para construir la historia y el significado en cómo se representan ellos mismos y en cómo se representan en grupo para así tener éxito de manera profesional, personal y colectivamente. Gracias. Seguidamente, esta pregunta de
¿Cómo se configura la rememoración de las prácticas sociales en la construcción de sentido simbólico y memoria colectiva? Bueno, desde el trabajo que se realizó con la comunidad agrícola denominada Agroconde, la rememoración se configura cuando las personas, es decir, esta comunidad, vuelven a recordar y por ende a compartir esas experiencias que han construido juntos a lo largo del tiempo. Es por esto que estos recuerdos no se quedan simplemente como historias, sino que comienzan a tomar un muy buen significado especial para el grupo. Así es como se nace y se hace el sentido simbólico, cuando la comunidad comparte lo que hace todos los días, como lo es sembrar, trabajar la tierra, cuidarse entre ellos. Esto empieza a representar los valores importantes como lo es el esfuerzo, la unión y la identidad de ellos mismos. La actividad realizada se observó cuando los agricultores recordaron su relación con la siembra del melón, la lluvia, la tierra y el sol. Incluso en la elaboración de la corona de cumbes, cada cinta que ellos ponían traía al presente algún recuerdo o experiencia que ellos han vivido, lo que muestra cómo estas prácticas agrícolas también guardan diversas emociones y aprendizajes en grupo. De esta forma, la memoria colectiva se construye y se sigue construyendo cuando estas vivencias se ponen en común y por ende reconocen como parte de lo que a ellos los une como comunidad. No se trata simplemente de recordar por recordar, sino más bien irle dando un sentido a lo que han vivido y así entender que estas prácticas son parte de la historia que ellos tienen y de lo que los identifica hoy en día. Muchas gracias, compañera. Sí, la pregunta que me correspondió fue cómo la influencia de las culturas ancestrales promueven el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria. Bueno, la comunidad en la cual nosotros hicimos esa actividad de la Corona del Perdón, ellos nos hablan que para ellos el progreso que tenemos en la cultura occidental, para ellos también es destrucción, porque ven con tristeza como el río Magdalena, por ejemplo, lo llenan de toneladas de materia fecal al año, y es una contaminación y una destrucción al medio ambiente. También las selvas las destruyen para hacer haciendas ganaderas. Entonces el progreso, según la comunidad, también es destrucción, y ahí toma fuerza esa identidad o esa cultura ancestral, porque ellos sí tienen sentido de pertenencia y de protección al medio ambiente. Ellos se concientizan de que si destruyen la naturaleza, también se destruyen a sí mismos. La ven como una madre. Dice la Pachamama, una madre, que debemos de proteger y no de destruir. En ese sentido también identifica la solidaridad, el respeto, el diálogo que promueven la residencia comunitaria, el bienestar colectivo. La comunidad nos dice que eso también nos enseñan a nosotros como cultura occidental, porque aquí no existe eso, aquí cada uno por su lado, no existe solidaridad, no hay una identidad compartida. En cambio ellos sí la tienen como sociedad y como individuos. En ese sentido, las culturas ancestrales también nos ayuda y nos enseña en la identidad propia, un sentido de pertenencia, con un orgullo nacional, cosa que la cultura occidental no tenemos. Aquí el pobre se cree mexicano, escuchando su música. La clase media y media alta se cree estadounidense, solo mira la cultura de Estados Unidos, su música, sus actores, sus películas, las religiones, todas las iglesias protestantes, todas esas, las grandes sedes principales están allá en Estados Unidos. Entonces seguimos una identidad religiosa de otra parte, no seguimos nuestra propia identidad. También, por ejemplo, la cultura de la clase alta, ellos se creen europeos, sus mansiones diseñadas, amobladas, todas es con identidad europea. Se consideran a sí mismos originarios de la raza europea. Pero una identidad como colombiano no tenemos. En cambio, esa cultura ancestral sí nos enseña a tener una identidad propia,
una identidad ancestral, una identidad nacional. Y muchas veces su música, su vestimenta, sus fiestas, su cultura, su lengua, todo eso son como elementos unificadores que refuerzan esa identidad colectiva y le dan un sentido de estar como unidos, como una sola sociedad, como pensar en sociedad y no individualmente. Eso es lo que yo pude observar y también escuchar de la comunidad a la cual hicimos dicha actividad de la Corona del Perdón. Muchas gracias. Bien, y finalmente para esta pregunta, ¿cómo los símbolos pueden crear sentidos de interpretación en la memoria colectiva? Podríamos decir que, pues en el caso de la comunidad de la Iglesia Adventista, los símbolos juegan un papel muy importante y fundamental en la construcción de la memoria colectiva, ya que pues estos símbolos interpretan las experiencias que aceptan dentro de su comunidad y que a su vez les fortalece la memoria grupal. Entre los diferentes símbolos que cuenta esta comunidad se encuentra, por ejemplo, el día sábado, ya que es un día que ellos interpretan como un día santo, porque Dios descansó en el séptimo día de la creación. Encontramos otro símbolo como es la Biblia, pero que cuentan historias de la vida real desde el inicio de este mundo. Otro símbolo es el logo de esta comunidad adventista, ya que la cruz que se encuentra en el medio representa la fe. La Biblia abierta que se encuentra allí representa las escrituras y la llama encendida representa el Espíritu Santo guiando a su pueblo. Otro símbolo encontramos la Santa Cena, que representa la humildad y lo que Jesús hizo en la tierra. Y bueno, así encontramos muchos símbolos más en esta comunidad. Finalmente, pues, estos símbolos con los que cuenta esta comunidad no son solo experiencias o prácticas, sino que también es una manera en la que esta comunidad comprende la realidad en la que viven y les ayuda a comprender el pasado y el futuro también. Por ende, estos valores que adquieren los transmiten a las nuevas generaciones, formando una memoria colectiva que viene desde el pasado, el presente y los conlleva a aprender un poco más sobre el futuro que les espera, pues teniendo en cuenta la fe y las creencias de esta comunidad que se ha venido desarrollando en las fases. Gracias.